Vamos a empezar un primer vídeo con frases sobre los pronombres febles. Vamos a ver 10 frases en cada uno de estos vídeos que suba. Y nada, primero la veremos en valenciano y en castellano. Luego veremos los huecos que no están rellenados con los pronombres adecuados y un poquito una explicación de cada uno a qué se refiere. Primera frase, si trobes taronges bones, compra, y lo que falta, el pronombre feble que falta. Si encuentras naranjas buenas, compra. Entonces lo primero que tenemos que localizar aquí es que tenemos que sustituir. En este caso tenemos que sustituir el objeto directo, taronges bones. ¿Qué pasa? Que estamos hablando de forma muy genérica. Entonces es un objeto directo, pero tenemos que buscar un pronombre que sea genérico, indeterminado. Y ese es en. Pronombre indeterminado en. Si trobes taronges bones, compran. Como tenemos que ponerlo al final de la frase y la palabra acaba en vocal, tenemos que poner un apóstrofe y luego la n. Segunda frase, digues als teus companys que les seues motxilles ya, pam pam, portaré yo. Di a tus compañeros que sus mochilas ya se las llevaré yo. Aquí tenemos que sustituir dos cosas. Primero, les mochiles, complemento directo, y luego els teus companys, ¿a quién? Complemento indirecto. Igual que en castellano, cuando se usan estos pronombres, primero tenemos que usar el que va a sustituir al complemento indirecto y luego al complemento directo. Entonces quedaría, digues als teus companys que les seues motxilles ja els les portaré jo. Els, complemento indirecto, als teus companys, i les, complemento directo, les seues motxilles. Frase 3. Jo portaré als xics al col·legi i després arreplegues tú. Yo llevaré a los chicos al colegio y luego los recoges tú. Aquí solo tenemos que sustituir als xics. Igual que antes, els. Complemento indirecto, sustituir a els xiquets. Jo portaré els xics al col·legi i després els arreplegues tu. Si vols que em recorde de tot el que has dit, escriu en un paper. Si quieres que me acuerde de todo lo que has dicho, escríbelo en un papel. Aquí tenemos que sustituir dos cosas también. Primero, escriu a quién, a mí. Lo tienes que escribir a mí. ¿Y qué tienes que escribir? Pues todo lo que has dicho, todo el que has dit. Entonces necesitamos el pronombre para referirnos a nosotros mismos, en este caso a primera persona del singular, y luego uno que haga la función de objeto directo para referirnos a lo que has dit, que en este caso será el pronombre neutro o. Pero, como hemos dicho antes, primero tiene que ir aquello que haga la función de complemento indirecto si se da el caso, que en este caso es me. Me lo apostrofamos con el o y antes añadimos un guión al verbo escriure. Si vols que em recorde de tot el que has dit, escriu-mo en un paper. Frase 5. Les comandes de ma mare pots fer tu. Los encargos de mi madre puedes hacérselos tú. Les comandes es femenino en valenciano, los encargos en masculino, en castellano, y como es femenino, pues tenemos que sustituir ese que está haciendo el objeto directo y también el objeto indirecto de el que se refiere a mamare. Les comandes objeto directo y mamare objeto indirecto. Entonces usaremos li para referirnos a ella, a mamare, y les para referirnos a les comandes. Les comandes de mamare pots fer les tu. Frase 6, muy parecida a la primera que hemos visto de les taronges, de las naranjas. Si vols llibres, jo puc dur. ¿Y qué falta? Si quieres libros, yo te puedo traer. Aquí necesitamos un pronombre que haga referencia a esa persona, a ti, a quien vamos a llevar los libros, y un pronombre que haga referencia a libros, que es indeterminado porque no estamos hablando de un libro en concreto. Entonces usaremos el pronombre indeterminado en para libros
y el pronombre te para referirnos a ti, a esa segunda persona que es la que está escuchando. Si vos llibres, yo puc dur-ten. Guión después de dur, metemos el te, que hace la función de objeto indirecto, apóstrofo y n para el pronombre indeterminado en. Vamos a por la séptima. Si no sabeu a on podeu anar, yo diré. Si no sabéis a dónde podéis ir, yo os lo diré. Aquí necesitamos también dos cosas. Primero, un pronombre para hacer referencia otra vez a esa persona o esas personas que nos están escuchando. En este caso, si no sabeu, vosaltres, necesitamos un pronombre para hacer referencia a esa segunda persona del plural, vosotros, y necesitamos un pronombre para ese lugar, a on podeu anar, que será un pronombre neutro. Ello, a dónde, a on podeu anar. Pues usaremos el us para referirnos a vosaltres y el pronombre neutro o para ese pronombre que hace referencia a on podeu anar. Si no sabeu a on podeu anar, yo us o diré. Vamos a por la 8. Ja has donat les notes als alumnes? No, ara donaré. ¿Ya has dado las notas a los alumnos? No, ahora se las daré. Este también necesita dos, es facilito, me parece a mí. Tenemos por un lado, otra vez, objeto indirecto, als alumnes, a quién, y objeto directo, las notas, les notes. Entonces tenemos que fijarnos en el género de ambas partes de la oración. Alumnos son masculino, o bueno, entra masculino y femenino, sería els, y notes es femenino, las notas, sería les. Ja has donat les notes als alumnes? No, ara els les donaré. Primero el complemento indirecto, els, y luego el objeto directo, les. Vamos a la 9. Si no hi ha aigua fresca a la nevera, fiqueu. También tenemos que sustituir dos cosas. Primero tenemos que referirnos a qué es lo que queremos poner. Aquí no hay ningún... El fiqueu. En el fiqueu ya estamos dando a entender la persona sobre la que va a recaer la acción. Fiqueu vosaltres. No hace falta que utilicemos un pronombre, pero sí necesitamos uno para lo que queremos que pongan, que es el agua fresca, y uno para que haga referencia a el lugar. Entonces necesitamos dos pronombres adverbiales. Uno va a hacer la función de objeto directo, que no contamos, incontable, agua fresca, y luego sustituirá el otro a la nevera, un complemento circunstancial del lugar. Este último será i, pronombre adverbial i, con h, y el otro será en, el que haga referencia al objeto directo, al agua fresca. Si no hay agua fresca en la nevera, fiqueu ni. Fiqueu, guión, n, apóstrofe, i. Y vamos a por la última. Agafa el carnet. De segur que demanarán. Coge el carnet, seguro que nos lo pedirán. También necesitamos dos cosas. Volvemos a necesitar un complemento indirecto para referirnos a nosotros, que nos lo van a pedir. Y luego un objeto directo para referirnos a lo que nos van a pedir, que es el carnet. El carnet, pues tercera persona del singular, ello, él, y a nosotros, primera persona del plural, ens. Agafa el carnet, de segur que ens el demanaran. Y con esto terminamos este primer ejercicio sobre pronoms febles. Nada más pueda ir haciendo el blog tipo web, donde podréis descargaros el PDF de estos ejercicios y de cualquier cosa que haya en el canal. Hasta el próximo.